Seguimos en la tertulia, volvemos a la mesa de este lunes 8 de julio del año 2019. Estamos con Elena Grauert, Lucía Zapata, Gabriel Mazarovich y Daniel Superviel. Estamos dedicados a las fórmulas presidenciales. Ahora nos ubicamos en la novedad de la noche de ayer. El candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, ofreció al consejero de la ANEP, Robert Silva, la candidatura al cargo de vicepresidente de la República. A las 21:33, en su cuenta de Twitter, Talvi dijo que eligió a Silva en consulta con el expresidente Julio María Sanguinetti, que terminó segundo en la interna, y el senador José Amorín, que finalizó tercero. El líder de Ciudadanos sostuvo además que la designación del profesor Silva reafirma su compromiso irrenunciable con la educación. Se destacó que Silva nació en Tacuarembó, que es docente, abogado y desde 2016 consejero de la ANEP electo por el orden docente. Es uno de los dos representantes de los docentes. Silva es de filiación colorada y ballista. Llegó a este cargo ahora como independiente por ese procedimiento previsto en la Ley de Educación que se votó en el primer gobierno del Frente Amplio. Ni bien Talvi anunció su propuesta, se instaló un debate. ¿Silva puede ser candidato o no? ¿De dónde viene esta duda? Del artículo 201 de la Constitución, que dice que los directores de entes o servicios descentralizados, y la ANEP lo es, cuando quieran ser candidatos a legisladores, deben renunciar un año antes de los comicios. En Ciudadanos creen que esa no es una inhibición para Silva. ¿Por qué? Porque entienden que no es legislador el vicepresidente de la República. De todos modos, hay antecedentes. El observador recuerda el debate que se dio cuando Sendic renunció y había que admitir o no el subsidio para ese ex gobernante. En ese momento, por ejemplo, habló en sala José Amorín. ¿Qué fue lo que dijo durante aquella discusión José Amorín? Hay dos argumentos en contra. Uno que dice que el vicepresidente no es diputado ni es senador, y es posible. Pero no cabe duda que es legislador. Y dirigiéndose a Lucía Topolansky, que en ese momento ya era vicepresidente de la República, dijo: usted, señora vicepresidenta, es legisladora. Usted vota las leyes. Usted puede bajar a hablar como probablemente lo hará un día de estos. Usted tiene voz y voto y por lo tanto es legisladora, dijo José Amorín en sala el 10 de octubre de 2017. Hoy, consultado en Radio Sarandí, el diputado Ope Pasqué, del sector de Talvi, justamente habló a propósito de aquel antecedente, de aquella postura sostenida por Amorín. Sí, efectivamente, la posición de los senadores colorados en ese debate, que fue una posición, por supuesto, legítima, que tienen todo el derecho del mundo a sostener, pero fue la de ellos, no hubo ningún pronunciamiento de los órganos partidarios, fue esa que usted dice. Nosotros, sin embargo, tenemos una visión distinta del tema. Nos parece claro, a la luz de la Constitución, que el vicepresidente no es legislador en el sentido que usa el término del artículo 201, y creemos, por lo tanto, que Robert Silva puede ser candidato a la vicepresidencia. Nos parece que desde el punto de vista estrictamente jurídico hay una serie de argumentos que demuestran esto que estoy diciendo. En primer lugar, cuando la Constitución se refiere al vicepresidente, en el artículo 150 lo ubica dentro del poder ejecutivo, está en la sección 9 de la Constitución, poder ejecutivo. Después hay una serie de disposiciones que veo que estamos sobre el final del programa, no habría tiempo para entrar en detalles, pero hay una serie de disposiciones que establecen un régimen jurídico distinto para el vicepresidente, que a menudo corre con el presidente, digamos, por un lado, y para los senadores y representantes por otro. Esto me parece que es lo más fuerte, requiere un desarrollo más minucioso, habría que explicarlo con tiempo, pero si uno rastrea en la Constitución va a ver que hay una serie de disposiciones, tanto las que tienen que ver con el procedimiento de elección, como la fecha que asumen los cargos, las remuneraciones que perciben, el reemplazo de unos y otros en caso de vacantes. Así que bueno, también acá tenemos dos discusiones en una. El nombre, sus virtudes,
lo que aporta en la fórmula presidencial del Partido Colorado y esto otro, si puede o no ser candidato. Elena, empezamos contigo. Robert Silva, yo lo conozco, es un hombre excepcional, un tipo intelectualmente sumamente valioso, un hombre tiene una familia muy bien constituida, viene de Tacuarembó, es típico clase media, es un defensor de la escuela, de la enseñanza pública. Bueno, hizo su carrera, ahora es director electo. Tiene muchísimos méritos para ser candidato a vicepresidente, sin duda. Y aparte se le dio la derecha a Talvi a que eligiera quién iba a ser su compañero de fórmula, y la eligió concertadamente. Es un hombre que viene del foro ballista, pero un ballista excepcional. Sí, Sanguinetti ha dicho que es un poco hijo político de él, que él fue quien se lo propuso a Germán Rama en su momento, cuando estaba procesándose la reforma de la educación en el segundo gobierno Sanguinetti. Sí, de hecho terminó secretario general muy joven de la reforma de Rama, o sea, sí, es sin duda el cerno ballista. Después trabajó con Pedro Bordaberry. Y bueno, y ahora estaba trabajando en forma independiente. En ese sentido, lo otro es la discusión constitucional que se da con respecto a si puede o no. Es cierto todo lo que dice Ope en cuanto a los requisitos que se exigen para vicepresidente. La Constitución para vicepresidente y para presidente exige los mismos requisitos, porque el vicepresidente puede llegar a ser presidente. Y se entiende, y hay toda una posición jurídica bastante amplia, que las inhibiciones que se plantean para determinados cargos deben ser taxativas, no deben ser interpretadas. Entonces, es bastante lógico cuando se dice que puede ser vicepresidente y no puede ser legislador. La posición, obviamente, del senador Amorín en Cámara, son las posiciones del debate político, pero la discusión jurídica es cierto, y hay más que argumentos para que Robert pueda ser candidato a vicepresidente. Sin perjuicio de ello, la policía legislativa, digamos, y de las candidaturas la tiene la Corte Electoral. Evidentemente, cuando se vaya a presentar la candidatura, es la Corte la que tiene que determinar si puede o no. Sí, recordemos que el artículo 201 de la Constitución termina diciendo: los organismos electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito. Claro. ¿no? O sea que, en definitiva, quien resuelve es la Corte Electoral. El partido podría hacer una consulta, no sé cómo lo va a resolver, pero evidentemente sí, es una discusión jurídica que es legítima. ¿Quién sigue ahora? Yo, breve para darle tiempo, porque fuimos muy largos en la anterior por obligación. Digo, a mí me parece dos cosas. Yo en esta fórmula tengo al revés. Me pareció brillante el procedimiento y no me parece brillante el resultado. Es al revés que en la discusión anterior. O sea, Talvi se manejó muy bien como candidato electo, buscó consenso, se tomó su tiempo. Creo que Talvi además está jugando muy fuerte en la elección, o sea, el planteo de más allá de que lo logre hacer o no, pero el planteo de poner al Partido Colorado incluso como desafiante para disputar el balotaje, pone la vara alta, pone la campaña en otro nivel. Sí, la semana pasada él no aceptó que Luis Lacalle Pou sea el líder de la oposición. No, está bien, pero más allá de, por eso de acá, digo, no, pero incluso más allá de la discusión posterior y todo, pero digo, posiciona muy fuerte al Partido Colorado, está jugando muy fuerte, eso es indiscutible. Es así, y lo está haciendo muy bien. Por lo que digo, todo el manejo me pareció muy bien. Ahora, digo, yo no, vuelvo a decir, es lo mismo que el caso de Graciela Villar, yo no cuestiono a Robert Silva personalmente en nada. Lo que digo que era necesario, con todo lo que tiene el Partido Colorado, poner una fórmula que tiene cuestionamiento jurídico y dejar el cuestionamiento constitucional, tiene que ver hasta con la laicidad, ¿no? Porque no es de ANCAP o de Antel, es de la enseñanza. Entonces, hay un escándalo porque unos gurises en un liceo cuelgan un cartel en la puerta contra la reforma de Larrañaga y resulta que tenemos candidato a vicepresidente un consejero. Entonces, se supone que renuncia al cargo para ser candidato, ¿no? Lo obligan a renunciar ayer, ¿no? Tenía que haber renunciado anteayer, ¿no? Porque entonces me parece que innecesariamente
me parece a mí, innecesariamente, Talvi, que vuelvo a reiterar, está haciendo las cosas políticamente muy bien, se mete solo en un corral de ramas. Daniel. Como decía la doctora, ahora ya va a haber una discusión de interpretaciones de la Constitución, de las leyes, de la ordenanza legislativa, si permite o no permite, si está habilitado o no está habilitado. Amorín Valle en estos momentos se debe estar queriendo tragar sus palabras, porque justamente los argumentos que manejó con respecto a Sendik son los que ahora le corren en contra con respecto a su candidato a vicepresidente. Y en ese sentido, yo creo que Talvi es lo suficientemente inteligente y astuto como para darse cuenta que esta discusión iba a arreciar. Y esta discusión indirectamente va a poner el tema de Robert Silva arriba de la mesa y todo el Uruguay va a estar hablando de Robert Silva, que por ahí era conocido en los ámbitos educativos, en los ámbitos universitarios, en el famoso círculo rojo, de alguien que corta la decisión, que se posicionó muy fuerte en el mundo de la educación, parándose firme contra los sindicatos en un momento que la educación está en tela de juicio. Y en ese sentido destacar ese aspecto de la figura, ¿no? Que en un partido colorado muy golpeado electoralmente, con pocas votaciones, Robert Silva logró sacar cabeza y posicionarse en el mundo de la educación, apoyado por los docentes, lo que no es nada menor. No. Y bueno, y este nombramiento, sea un globosonda de Talvi, sea un error de Talvi, entre comillas, que no creo, posiciona a Robert Silva en un nivel, un escalón arriba de donde estaba jugando en la cancha. Y en ese sentido, todo indica que, coordinador del programa de Pedro Bordaberry las anteriores, es una figura que viene para crecer, ¿no? Ahora, si puede ser o no puede ser vicepresidente, es otra discusión que a mí me supera, me pasa para arriba porque no tengo el conocimiento. Y si no lo es, si legalmente no lo es, sería una pena, ¿no? Que nuevamente enfrentáramos a tensar la cuerda de lo políticamente correcto, de lo jurídico por encima de lo político, que creo que a la institucionalidad uruguaya no le hace bien. Lucía. Sí, creo que esto se enmarca un poco en la necesidad que ha tenido Talvi de demostrar que, bueno, él mismo es una figura de ese estilo, pero que también busca figuras que no están, si bien Robert Silva hace muchísimos años que se dedica a la política, pero no tan en el núcleo duro más conocido ese, ¿no? Él quiere esa cuestión de la imagen de la renovación también, tiene que ver por ahí. Bueno, en este caso trajo este problema que comparto también, no sé si no tiene una base de la necesidad de visualización también y de estar un poco sobre la mesa, ya que además el Frente Amplio había estado tanto tiempo y tan fuerte. Bueno, ahora quizás sea el turno del Partido Colorado. Yo a él no lo conocía, a pesar de ser coterráneos además, solamente lo había escuchado cuando todo el problema con los alumnos del IABA, cuando denunció aquella movida que hicieron como para, con otros alumnos, para recordar el tema de la dictadura. No sé si la audiencia lo tiene claro. Bueno, entonces a mí eso no me cayó nada bien, no me gustó mucho. Entiendo que a la gente joven probablemente no le caiga muy bien, pero bueno, a pesar de, más allá de eso, habrá que ver primero que nada este tema constitucional, así que mucho más para hablar, creo que hay que esperar a ver qué es lo que pasa con eso. Otra ronda rápida. Antes de dejarla para que cierre, le digo, Sí. me parece interesante la perspectiva que agregan Lucía y Daniel, yo no lo había pensado. ¿Cuál? O sea, que en realidad el cuestionamiento sea una ventaja de visibilidad, yo eso no lo había planteado. Yo considero que Talvi no es un improvisado y que no está haciendo las cosas sin estrategia, sin planificación. Por lo tanto, yo no había pensado ese enfoque, lo quería destacar, por eso no lo contemplé. No, primero que no hay un tema de laicidad porque él no tenía la más menor idea de que iba a ser nombrado candidato a vicepresidente. Entonces, digo, de ahí a que haya una violación en la laicidad, no. Creo que es una discusión jurídica legítima que se puede dar, que puede darle cierta visibilidad evidentemente a Talvi, a Robert justamente por la discusión y por si puede ser o no puede ser y todo eso, pero no sé si a tal punto es una estrategia de Talvi decir, bueno, igual no me importa. Yo creo que es, ¿por qué nombran a Robert Silva? Porque es de consenso, porque rápidamente logró los consensos dentro del Partido Colorado. Tanto Amorín como Sanguinetti le iban a dar el ok, porque es un hombre muy, muy querido por todo el partido. Entonces, fue más esa facilidad que pensar en los problemas jurídicos que podía traer. Y los problemas jurídicos pueden de alguna forma enfrentarse si si se hace una consulta en la Corte, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí la Corte diría sí o no, y no
tiene nada de malo. Quizás retardaría un poco el tema del nombramiento del vicepresidente, pero tampoco le veo un gran problema sobre ese tema. O sea que me parece, la verdad que Robert es un gran nombramiento. Y bueno, y acá queda para el próximo capítulo el vicepresidente de Manini, ¿no? Que creo que va a ser bien interesante esa discusión. Ya sabemos quién le dijo que no. Canesa. Sí, Canesa. El doctor Roberto Va a Canesa. haber una fue larga sondeado y lista de contestó gente que no. le diga que no, espero, ¿no? Yo, sinceramente, sí.